interesante que ahora, a través de tus redes sociales, también puedas caer en algún delito y en El Salvador se te detendrá y se te hará cumplir la ley. Estamos escuchando al abogado e influencer Roy Stewart comentando un caso de detención a un ciudadano de El Salvador por una foto en redes sociales haciendo gestos pandilleros. Aquí, un extracto de un reportaje de la cadena alemana Deutsche Welle sobre las reformas penales en El Salvador en mayo de 2022. Con los cambios en la ley penal juvenil salvadoreña, niños, niñas y adolescentes entre 12 y 15 años acusados de cometer un delito como parte de un grupo delictivo podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión y los mayores de 16 a hasta 20 años. Bienvenidos y bienvenidas a Indebido Proceso, una serie de podcast que analiza las reformas legales del régimen de excepción en El Salvador y su impacto en la sociedad. Revisamos con especialistas el impacto en la ciudadanía y los riesgos de este tipo de medidas. El proyecto gubernamental más aprobado en el mundo. En este segundo capítulo vamos a hablar de las reformas penales sustantivas implementadas para acompañar el régimen de Bukele. Estamos con Patricia Ferrufino, exfiscal y excoordinadora del Grupo contra la Impunidad de la Fiscalía de El Salvador. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo podemos explicar qué es una reforma penal sustantiva? Una reforma penal sustantiva es una modificación a los delitos existentes o la creación de nuevos delitos. La modificación puede ser en dos aspectos: en el supuesto de hecho, incorporando nuevos elementos a la tipificación del delito, o en la sanción, ya sea aumentándola o disminuyéndola. En el régimen de excepción en El Salvador, todas las reformas fueron encaminadas a incluir en el supuesto del hecho el accionar de miembros de maras o pandillas o el incremento de las penas. ¿Se puede entonces considerar que dentro de la reforma penal en El Salvador estos cambios pueden ser los más importantes? Sí, podemos considerar que estas han sido las más importantes, que fue el incremento de las penas a los delitos ya existentes, entre ellos los delitos contra la indemnidad sexual y libertad sexual. Se incrementaron los delitos contemplados en la ley de las actividades relativas a las drogas. Sufrió también un incremento el delito de agrupaciones ilícitos, sancionando hasta 45 años de prisión por el simple hecho de pertenecer a una organización terrorista o de las maras o pandillas, cuando antes de la reforma los estándares exigían que además de pertenecer a una pandilla, debía de acreditarse cuáles eran los hechos o cuál era la participación que tenía uno de estos sujetos en la organización. Con la reforma todo esto. Estas medidas obedecen a la nueva política criminal impuesta por el régimen de El Salvador, luego de que entre el 25 y 27 de marzo de 2022 el país registrara un pico de homicidios con 87 asesinatos vinculados a pandillas. Inmediatamente, el gobierno de Bukele aplicó el régimen de excepción con el objetivo, supuestamente, de combatir a estas pandillas. Para entender ¿qué son políticas criminales? Hablamos con Silvio Cuneo, abogado chileno, doctor en Derecho, especializado en Derecho Penal y Criminología. Claro, la política criminal, sin ánimo de dar una definición, corresponde a las medidas que toma un Estado para hacer frente al problema de la delincuencia. Pero el problema principalmente viene dado porque hay dos fenómenos distintos que influyen en cómo se hace una política pública. Por una parte está el delito, que es un problema real, pero por otra parte está la percepción del delito, que puede ser muy distinta al delito, y normalmente las autoridades que deciden las políticas públicas responden más a las sensaciones, esto es, al miedo al delito, que al delito. Y eso distorsiona un poco porque estamos muchas veces tomando medidas que no son las adecuadas y que lo único que buscan es calmar ánimos. ¿A quién le corresponde elaborar estas políticas criminales?
Las políticas públicas en general las deciden las autoridades. Entiéndanse por tales los gobiernos, en sentido amplio de la expresión, es decir, el Poder Ejecutivo, el presidente, sus ministros, todos los órganos administrativos y también el Poder Legislativo y también en muchas instancias el Poder Judicial cuando estamos hablando de materias vinculadas al crimen. Ahora bien, muchas veces la experiencia nos enseña que también existen unos especialistas que trabajan en las políticas públicas y que sin generarlas son quienes las implementan. Y ellos deciden muy bien en la práctica cómo van a ser estas políticas públicas porque son ellos los que las aplican. Mira, un ejemplo muy claro al respecto. En Estados Unidos y en Inglaterra, hasta aproximadamente los años 70 del siglo pasado, las políticas penales, las políticas públicas en materia penal, estaban entregadas en manos a los que se llamaban los especialistas, que eran principalmente psicólogos, asistentes sociales, y la finalidad de la pena, vinculada a un estado de bienestar, era más o menos la rehabilitación de los delincuentes. Según Silvio, esta situación va cambiando con los años y llega finalmente a que estas políticas públicas terminen a cargo de los legisladores, es decir, a cargo de la clase política. Entre estos cambios, por ejemplo, se aumentan las penas o se elimina la liberación anticipada. En El Salvador, justamente, la política criminal respecto a la criminalidad asociada con las pandillas cambió con el régimen de excepción. Pero, ¿esto será definitivo o acaba cuando se termina el régimen? Parece que el régimen no va a acabar o prácticamente se está convirtiendo en un estado permanente. Pero, ¿qué sucede con las reformas sustantivas que han ocurrido a raíz de esto? Al leer los considerandos de estos decretos, se advierte que todos son similares y que todos buscaron o que todos buscan servir de soporte para la implementación del régimen de excepción. Podría uno entonces decir, terminado el régimen de excepción, terminará la aplicación de esta reforma. No obstante, eso no es así. Las reformas no fueron aprobadas de manera transitoria, es decir, que continuarán vigentes en el tiempo si es que no existe un decreto que diga lo contrario. Las reformas sustantivas siguieron el procedimiento establecido en la Constitución, siguieron el procedimiento de formación de ley, han sido aprobadas dentro de un marco legal o del marco regulatorio de la Constitución. No obstante, las mismas podrían adolecer de algunas contradicciones con la Constitución y con los tratados internacionales. Este aumento de penas, de cambios estructurales en el sistema judicial, como ha hecho El Salvador, ¿realmente sirven para disminuir o eliminar la violencia, el narcotráfico y los delitos en la región? Lo primero que hay que señalar es que el aumento de las penas o de las penalidades, de la amenaza, no tiene necesariamente un impacto en los comportamientos. Y esta es una cuestión que es así y que se ha acreditado empíricamente. Ejemplo de esto es Estados Unidos. Estados Unidos es un país en el que las penalidades son sumamente altas, sin embargo, no es un país que haya podido reducir el crimen. Si vemos los niveles de homicidio en Estados Unidos son sumamente altos, pese a que las penas son muy altas. Es que resulta innegable que la delincuencia ha tenido una disminución, pero esta disminución no puede versar sobre la entrega de los derechos que tenemos como ciudadanos. No podemos sopesar el derecho a la seguridad frente a otros derechos que tenemos como ciudadanos. Hemos tenido conocimiento de delitos contra la mujer o de delitos sexuales que surgen precisamente de elementos del ejército que en este momento están realizando labores de seguridad. También es importante decir, ¿verdad?, que la literatura, que la academia es coincidente en decir que no es el incremento de las penas la que disminuye a largo tiempo o la que puede disminuir la delincuencia. No sirve como un elemento disuasorio para el criminal el aumento de las penas.
Es decir, que las medidas o las políticas de seguridad deben de ser integrales, deben de atacarse específicamente cuáles son los hechos generadores, el desempleo, la falta de acceso a la educación. Hay otros factores que deben de ser tratados para que efectivamente pueda medirse si ha habido una disminución. En Latinoamérica, las normas penales en materia de tráfico de drogas y de control de armas en general son penas muy altas. Sin embargo, cada vez hay más consumo y más tráfico de drogas y más uso y tráfico de armas. Es decir, las penas que son excesivamente altas no se han demostrado eficientes ni eficaces para reducir el delito. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque el delito se politizó. Los políticos quieren ganar elecciones en base a un discurso populista, punitivo, y en ese sentido, reduciendo un fenómeno complejo, ellos se prestan o se muestran siempre como de parte de las víctimas, y la solución simple o simplista es: estamos a favor de las víctimas y queremos subir las penas, es decir, subirle la tarifa al criminal. Y esto es una cuestión bien terrible porque no se disminuye el delito, se traduce en un aumento desproporcionado del nivel de encarcelamiento, y el encarcelamiento solo trae consecuencias nefastas. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador con esto? Que rápidamente, a propósito de crímenes violentos, eso no lo podemos negar, y de pandillas o maras que cometen delitos violentos, lo que se hace, se generaliza, se debilitan los derechos esenciales, como por ejemplo el debido proceso, la presunción de inocencia, incluso se genera censura en contra de los medios de comunicación, y además, y esto quizás es lo más grave, se genera un encarcelamiento masivo con tasas de hacinamiento altísimas, lo que equivale a decir prácticamente tortura y violación sistemática de los derechos humanos. Entonces no podemos nosotros, por seguridad, estar dispuestos a vulnerar los derechos humanos, porque lo más importante en una sociedad es el respeto por los derechos humanos. Un fenómeno que también se da en medio de todas estas medidas del régimen de Bukele tiene que ver con jóvenes o adolescentes o grupos vulnerables. Silvio, habla un poco más sobre esa combinación entre delitos y adolescentes. Hay una frase que un poco, claro, estuvo muy de moda en los años 70, pero que yo la repito porque me hace mucho sentido. Si queremos reducir el delito, en vez de cárceles tenemos que construir más colegios. Y pongo este ejemplo porque en El Salvador un problema especial es el de los menores que cometen delitos. Si nosotros quisiéramos trabajar en factores que inciden en la perpetración de delitos, nos daríamos cuenta rápidamente que la mayoría de los adolescentes que cometen delitos han abandonado el colegio. Entonces ahí tenemos un factor que no es difícil de determinar, que normalmente los estados tienen la información donde intervenir antes. Es decir, una vez que un niño deja de ir al colegio, determinamos esto o hacemos las indagaciones para determinarlo e intervenimos ahí. Si intervenimos en ese momento, tenemos muchas más posibilidades de reducir el delito que si lo que hacemos es responder encerrando a estos menores. ¿Por qué? Porque las cárceles son espacios normalmente hacinados, violentos, corruptos, promiscuos e insanos, donde las personas entran y aprenden a vivir en un espacio sumamente violento. Entonces, no es poco usual que quien salga de la cárcel salga con niveles de violencia mucho más altos de los que entró. Hay ciertos sectores que están siendo mucho más vulnerados en esto, y son los jóvenes, grupos vulnerables como las mujeres, las personas de la comunidad LGBTI. Han denunciado que son perseguidos, que hay una estigmatización de los lugares donde habitan también, y estas personas son las que están enfrentando hoy por hoy una persecución mucho más grande que otros sectores de la sociedad. Pareciera que en El Salvador ser joven y vivir en una zona de riesgo de pobreza ha sido una de las características que tienen las personas que ahora guardan detención a raíz del régimen de excepción. Bukele ha logrado instalar una narrativa de que todas estas medidas tienen una alta aceptación popular. ¿Pero es esto realmente así?
La narrativa que ha construido el gobierno de El Salvador precisamente basa en que hay una aceptación general sobre las medidas de seguridad que se han implementado a partir del régimen de excepción. Pero también no podemos pasar por alto que los poderes del Estado han sido cooptados y también la misma prensa ha sido cooptada. La ley Mordaza trajo una autocensura para los medios de comunicación en razón de la situación de amenaza latente que se estaba produciendo desde parte del Estado. Ante este panorama, ¿cómo se puede medir o proyectar lo que pasará en El Salvador en los próximos años? Es importante siempre entender que incluso en democracias formales, que la democracia es un ideal y las democracias no están exentas del peligro del autoritarismo penal. Es el impacto que va a tener este régimen de excepción o que ya está teniendo es preocupante y tiene muchas aristas sobre las cuales va a tener un impacto. Uno es el hacinamiento que se está viviendo en los centros penitenciarios. Hay más de 70,000 personas detenidas. Vamos a tener una mora judicial mucho más amplia a los que se venían teniendo años anteriores, porque no tenemos un plazo para la celebración de los juicios. Vamos a tener un gasto público muy, muy elevado en todo lo que tenga que ver con el área penal, ¿verdad? El sistema penitenciario también genera mucho más presupuesto. Creo que también vamos a encontrar un grave riesgo de que personas inocentes sean condenadas, ¿verdad? Y que las personas culpables en un futuro pueda ser revisada su sentencia y pueda ser modificada debido a todas las violaciones que han tenido durante el proceso. Gracias a Patricia Ferrufino y a Silvio Cuneo por su claridad en esta colaboración. Este fue el segundo episodio de análisis de indebido proceso sobre las reformas penales que ha implementado el régimen de Bukele en El Salvador y sus consecuencias en la sociedad. Como sucede en El Salvador, las amenazas a los derechos de las personas también son una causa permanente de abusos e injusticias en otros países de América Latina, pero la defensa de esos derechos tiene una larga y rica tradición en el continente que sigue muy vigente. Este podcast es una producción de la Fábrica Memética para la Fundación para el Debido Proceso, DPLF por sus siglas en inglés.